Hola a todos, mi nombre es Silvia Montes y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Estamos como cada semana en nuestra masterclass y la de hoy la he titulado ¿Cómo vivir un embarazo consciente? Hemos de ser conscientes que hablar del tema embarazo tiene muchísimas formas de abordar y muchísimas cosas que os quiero compartir. Como el formato de las masterclass no es demasiado extenso, está entre 15, 20, incluso 30 minutos, voy a compartir lo que considero que es la primera parte. Ya sabéis que una de las 4 metodologías que utilizo y que utilizo también en Guía Metanoia, una de ellas se llama bioneuroemoción o biodescodificación, como lo pueden entender, que estudié con el doctor Enrique Corbera. Ahí en bioneuroemoción hay un término concreto que se llama proyecto sentido, que es muy importante que todos seamos muy conscientes para poder comprender de dónde vienen todas esas memorias, todas las creencias, qué sucede en un estado de gestación, cuándo comienza y cuándo no. Entonces mi aportación de hoy sobre esta masterclass es entender qué es exactamente el proyecto sentido en una forma sencilla y concreta como venimos haciendo todas las semanas. Entonces, el proyecto sentido es, tenemos que elaborarlo en una línea del tiempo que sería entender desde 9 meses antes de nuestra fecha de nacimiento, o sea, 9 meses antes de la fecha de concepción, cuando papá y mamá se unieron en esa concepción, 9 meses del embarazo, el parto y 3 años. Repito, fecha de concepción, 9 meses antes, más los 9 meses de gestación, parto y toda la parte de lactancia, los 3 meses de crianza. Todo ese tiempo es lo que llamamos el proyecto sentido. ¿Por qué se llama así? Porque biológicamente ya sabéis que tenemos que tener muy en cuenta la parte biológica, la mental, la emocional, sobre todo la espiritual, ¿no? Pero para poder entender toda esa holística de dónde venimos y hacia dónde vamos y este cuerpo, cómo está constituido y de dónde viene toda esa información, esta clase es importante que la tengáis en cuenta. De hecho, voy a poner cómo vivir un embarazo consciente número 1, porque sí que vamos a tener más, además de los temas que tengo preparados. Espero vuestros comentarios y en base a esos comentarios voy a ir alimentando todas esas respuestas, ¿ok? Entonces, el proyecto sentido, desde una parte biológica, hemos de entender que nuestro animal, nuestra biología, está diseñada para procrear, nacer, comer, reproducir y morir. Tenemos esas 4 bases. Bueno, pues desde la parte de la reproducción, el macho y la hembra tienen ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto de perpetuar la especie. Si a ese macho y a esa hembra le ponemos una mente, un intelecto, un ego, ya le estamos haciendo un ser humano, le estamos convirtiendo en una persona porque le estamos dando un personaje, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos a darle un sentido, ¿sí? Ese padre y esa madre le dan un sentido de vida a esa criatura que han estado manifestando en su inconsciente. ¿Qué sucede? Pregunta obligada en cada conferencia, en cada momento que comparto esto. ¿Cómo va a suceder 9 meses antes de nuestra fecha de concepción? Del momento en que nuestro papá y mamá nos conciben. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nuestro mental está desarrollando una manifestación de un deseo de puede ser de lealtad al clan, de lealtad a la familia, o sea al árbol genealógico, y en este momento de tu vida tienes estructurado ese proceso de ser madre o de ser padre. Entonces en el inconsciente mental se crea, se desarrolla ese proceso para que se manifieste en el material, que sería el coito, y de ahí posteriormente el embarazo. ¿Qué sucede cuando es una violación? Es algo, todo estamos hablando que es inconsciente, ¿ok? Tenemos un 95% de nosotros que va de forma automática, por decirlo de alguna forma. Entonces sí que hay embarazos conscientes en el que la pareja decide quedarse embarazado y otros inconscientes porque ha habido un fallo, otros desafortunadamente por momentos de violación X, por lo que sea. Todos los embarazos tienen un proceso igualitario, se valora 9 meses antes, los 9 meses de gestación y hasta los 3 años de crianza, porque en la gestación también hay un equilibrio perfecto en la manifestación de cómo se desarrolla el ser humano, a través del a través del tubo neural, de las capas embrionarias, sería para otra clase.
Entonces, y a partir hasta los 3 años, porque nosotros nacemos sin cerebro neocorte, nacemos con el cerebro interno o con los cerebros internos, y desde los que nacemos hasta los 3 años tenemos una madurez ya no solo física, sino empezamos a desarrollar una nueva identidad, etcétera. Lo explico con más detalle. Entonces, yéndonos a esa parte del proyecto sentido, tanto ese hombre como esa mujer tienen un proyecto de vida, ¿sí? Ellos con su carga emocional y con todas sus memorias y todas sus creencias, y ellas también. ¿Qué sucede? Se unen y eligen tener a un bebé, o se decide tener un bebé de una forma consciente e inconsciente. Se tienen que unir esos dos factores. ¿Qué sucede en esa parte? Pues es importante entender que todo padre o toda madre tiene un sentido de que ese bebé sea mejor que yo, que ella sea o él sea un niño o sea una niña, que sea abogado, que yo no pude, que viva en estas condiciones que yo no viví, que todo trauma, cualquier drama, cualquier historia que tengamos en nuestra vida y anteriormente, todo eso nuestros bebés toman nota, o nosotros mismos en el vientre de nuestra madre tomamos nota. ¿Y qué sucede? Entonces hay un proyecto de vida con un sentido de esa vida. Y ahí empezamos, traemos a través de nuestro ADN, traemos todita esa información de nuestro padre, de nuestra madre, y la que empezamos a gestar, dentro de esa fase de embarazo. ¿Ok? Esa parte, ese plano lo tenemos que tener claro para esta masterclass, y sobre todo cuando en el momento del parto. El momento del parto es definitivo y definitorio. ¿Por qué? Porque eso va a mostrarnos cuál es nuestra puerta de entrada a la vida. Si hemos venido a través de una cesárea, si no hemos utilizado forceps, si ha habido una placenta previa, si, todo eso se va a manifestar luego en nuestra vida de una forma emocional de cómo me comporto con la vida. No es lo mismo una persona que ha nacido de forma natural, con la gravedad, de una manera acompañada, en un estado de protección y de ayuda, a alguien que ha sufrido parto, dolor fetal, ¿sí? Y le tienen que ayudar con forces. Eso, en la analogía luego, llevándonos a la vida, es una persona que tiende a necesitar ayuda a que los demás le acompañen o les apoyen, o necesita como una decisión, tomar una decisión y apoyarse en otros, etcétera. Las patologías sobre los partos y el embarazo son larguísimas, pero prometo ir compartiendo, porque sobre este tema me lo habéis pedido muchas veces. Entonces en una sola, como decía al principio, no podía exponer todo, y en esta vamos a hacerlo de esa fase. Entonces ese embarazo consciente, entendiendo desde ese momento de gestación, desde antes de la gestación, en ese momento del parto, el embarazo consciente también está integrado los 3 primeros años de nuestra vida, que se entiende como la crianza y la lactancia. Ahí también vamos a absorber, a recibir toda esa información que hay en nuestro entorno, por supuesto, nuestra madre y de nuestro padre. ¿Por qué implemento tanto nuestro padre? Porque hay una creencia enorme de que si le pasa algo es que la culpable, la responsable es la madre. No, ahí estamos hablando de que ese bebé interpreta a su madre a través de los sentidos y al padre a través de la imagen del pensamiento de la madre. ¿Por qué? Cuando una mujer está embarazada, a su marido lo ve, lo percibe, lo siente, y toda esa estimulación la percibe el bebé. Pero también el marido lo tiene, el marido, la pareja, quien sea, lo tiene en su cabeza. Y es todo lo que piensa y siente de él, es lo que recibe el bebé. ¿Ok? El poder más importante que tiene una mujer, y esto que quede muy claro, de dotarle a un hijo de un padre, es en el momento en el que pare y le entrega a su bebé. Y no es un acto simbólico ni psicomagia, es un acto de confianza y de fe. Es decir, esto es parte de nosotros, la responsabilidad es de los dos, y el lugar del acompañamiento en la vida de este ser humano es de los dos. No que todas las culturas del matriarcado, del patriarcado han ido separando y disociando ese espacio tan único y tan perfecto de la venida y del recibimiento de un ser humano, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a tener eso en cuenta. Mi pregunta a través del proyecto Sentido de todo ese espacio es, como pareja, como novios, como encuentro de una noche, como sea, porque no va a ser el Espíritu Santo, que ya en la historia tenemos a alguien, pero en este caso no creo que se repita. Entonces, como en esa estructura de pareja, de un par de dos, hemos tomado conciencia, o tomamos conciencia, o nuestros padres tomaron conciencia del para qué queremos ser padres. Hemos de plantearnos primero esa pregunta: ¿para qué quiero ser madre?
¿para qué quiero ser padre? Y automáticamente la mente te va a decir, porque sí, no, porque sí, no, ¿para qué? ¿Para qué quiero experimentar esta experiencia de vida? ¿Para qué quiero dar este paso ahora? Y habitualmente las respuestas que me encuentro, tanto personalmente como en muchísimos otros casos que tengo con pacientes y con gente que comparto en mis cursos, conferencias, es porque es el momento, porque es la edad, porque se nos va el arroz, se nos pasa el arroz, porque la relación de pareja no va muy bien y ahora es el momento de tener un hijo a ver si lo soluciona todo. Y creemos que un hijo, en vez de venir con un pan debajo del brazo, viene con pegamento. No funciona así. Ese embarazo consciente lo hemos de tener antes de tomar esa decisión y es algo interno. Algo, como dije la semana pasada, es algo de la intuición, del sentir profundo. ¿Para qué quiero yo tener esta experiencia de vida? ¿Para qué quiero como mujer acoger a un bebé y como hombre guiar a este niño? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí, en mi parte interna, me va a proyectar? Y en mi parte externa, porque hoy en día se entiende que es muy bonito tipo romance, porque tengo amigas que tienen muchos hijos o tienen hijos y te dicen, el romanticismo me lo contaron, pero el no dormir no me lo contaron, ¿no? O la angustia que crea el ser madre sin haberlo decidido de alguna manera consciente, porque el inconsciente no falla. Y si estás embarazada o estáis embarazados es porque hay un equilibrio en toda vuestra historia y sobre todo en el clan y en la familia. Entonces, si individualmente como hombre y como mujer nos hacemos esa pregunta, vamos a recibir respuestas muy, muy aclaratorias y definitorias para poder vivir en ese embarazo. Tengan en cuenta que un embarazo consciente también consiste no es simplemente hacer yoga, gimnasia prenatal, que él esté muy presente en las visitas médicas, no, todo eso ya se da por añadidura. Yo hablo de la parte interna. Yo, como hombre o como marido o como pareja o como hasta dónde me planteo el poder ser padre y cuál es la relación con mi padre. ¿Cómo ha sido mi relación con mi padre? Es fundamental esa pregunta. Y tú como mujer tendrías que preguntarte cómo ha sido mi embarazo, cómo es la relación con mi madre, mi embarazo, el embarazo del que venimos. ¿Por qué? Porque las mujeres despertamos ese ADN mitocondrial, que es esa información uterina que hemos venido recibiendo de útero en útero, de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, y así como poco hasta 7 generaciones. Y desde ahí hasta ahora el inconsciente sutil va a ir a esos momentos, a experimentar eso. No quiere decir que tengas que vivir el mismo embarazo que tu madre, sino que hay una memoria latente de lo que ya he vivido, lo puedo revivir y se puede despertar en mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese embarazo consciente voy a estar muy atenta para conocer mi historia, para ver en cómo me voy sintiendo hormonalmente y que no le eche todas las culpas a las hormonas y cómo voy experimentando eso. Y con una gran amiga, Diana de la Montaña, que es una psicóloga, doula, acompañante de yoga neonatal, tiene tanta conciencia en el acompañamiento del parto consciente que ella dice, Silvia, es muy importante que las madres sepan gestionar sus emociones, que las embarazadas y que los embarazados sepan gestionar sus emociones. ¿Por qué? Porque hay un miedo atroz alrededor, por lo menos en esta sociedad, alrededor de un embarazo. Es que si yo me siento mal, se lo paso al bebé, y si yo vivo aquello, se lo paso. No, hay que ser muy consciente de todo esto. Haré una masterclass de cómo gestionar las emociones estando embarazada, entendiendo esos ciclos emocionales, ¿ok? Y preparándonos hacia ese parto. Pero la clase de hoy consiste en esto, primero me pregunto el para qué tengo ese deseo de ser padre, para cubrir a la sociedad, para mostrarle a mi familia que ya soy maduro, ¿para qué? O sea, esa pregunta es de tanta necesidad, ¿sí? Luego, entender cuál ha sido mi historia. Ahí os comparto el proyecto Sentido. Antes, durante, parto, 3 años después. ¿Qué ha sucedido en mi vida? Cuéntame mamá, cuéntame papá, cuéntame tita, cuéntame tío, cuéntame vecina, que has estado toda la vida formando parte de mi familia. Tener conversaciones porque es importantísimo conocer nuestra historia para luego, no es que no se repita, sino para poder encajar y entender lo que sucede. Entonces, en ese embarazo inconsciente de hoy, consciente de hoy, les hago esas preguntas, sobre todo también el para qué quiero ser padre y madre,
Y hay una parte que es muy importante. No hay un embarazo perfecto, no hay una forma de tener un embarazo, hay una experiencia de vida. Esa experiencia de vida en el ser perfecto que somos, ese hombre que entrega toda esa energía, toda esa información, toda esa generosidad, y esa mujer que lo recibe, esa hembra que lo recibe, y ese acto maravilloso que tiene nuestra pelvis de acoger durante 9 meses a un ser que se va a convertir en humano, eso tenemos que tener mucha conciencia que no lo hacemos nosotros. Un hijo no sale no lo creo yo, ya trae su ADN, ya trae su pan debajo del brazo. Solo tenemos que hacer con toda esa generosidad y esa bondad, entregarle ese espacio de acogida, de compartir nuestra sangre porque le damos nuestro alimento, nuestro oxígeno a través del aire y le portamos y le acompañamos y ya le estamos enseñando un mundo. Entonces no tengan miedo de ser mamá ni de ser papá, ni lo estoy haciendo bien ni lo estoy haciendo mal. Ese momento del embarazo es un proceso para tres, es un proceso para crear una estructura de familia, ¿sí? Muy lejos de lo que todos nos han enseñado como la familia debería de ser. La Biblia incluso habla de la familia interna, no habla de una estructura de familia externa. Ah, es que tengo una familia estructurada porque yo soy divorciada, mi pareja tiene niños. Eso es una familia. Es una estructura interna de un sentimiento de... Entonces el hecho de estar embarazados y ser conscientes de toda esa bondad y generosidad que la pareja está mostrando, ya eso por lo menos quita un 50, un 60 o un 80 o 90% de carga. No hacemos nosotros un proceso de embarazo, se da, se viene dado a través de nosotros. Tener muchísima confianza en ese proceso, y en otras masterclass voy a compartir cómo gestionar las emociones, cuál es el rol de ser padre y una madre, qué diferencia hay entre una mujer que tiene esa energía más masculina y el hombre es más sensible, etcétera. Todo sirve, todo une. Y vamos a tener muy en cuenta que ese momento sagrado y único que estamos viviendo es el momento, según nos hablan las tribus más antiguas, es un momento donde la hembra ha de estar en un espacio de elevación total. Entonces vamos a alimentarlo con la meditación, con la quietud, con sentirnos parte de, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar aquí, podéis seguirnos en Facebook, en Instagram, y muchas gracias por suscribiros a este canal.